Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a más un corto video aquí en nuestro pequeño espacio Mbekmi, lecciones cortas en guaraní, aprendiendo guaraní de forma sencilla y efectivo. Desde ya voy a pedirte para que por favor te suscribas y actives la campanita también para que podamos notificarte toda vez que subimos un video aquí en nuestro canal. Hoy vamos a ver Bohapı nye ejoapı doyoyo guaiva. Upei sharamoyepe heiseba peteimba ente. Tres frases diferentes pero que tienen el mismo significado. Empecemos entonces. La primera frase es hipoí la piola. Su traducción literal, está fina la cuerda. Cuando una cuerda está sosteniendo algo súper pesado, pero está muy fina, la cuerda puede romperse a cualquier momento, por lo que termina preocupando. Con eso ya da para tener una idea de qué puede significar esta frase. La segunda frase es Ivaí la ca'a. Su traducción literal, está fea la hierba. Los paraguayos tomamos el tereré y cuando la situación no está tan favorable, se suele cambiar la hierba con menos frecuencia, por lo que termina siendo que la hierba no está tan buena, pero aún así el paraguayo tiene que tomar el tereré y por supuesto el mate también. Ya podemos tener la idea de qué puede significar esta frase. La tercera frase es Hendu cabaluresa. Su traducción literal, se enciende el ojo del caballo. Esta frase tiene una historia por detrás. Historia que lo hemos contado en el último video postado. Puedes verlo al clicar en el card de la pantalla final. Va epa heise. ¿Qué significan estas tres frases? Bohapı ni ejoapı. Va epa heise ko a bohapı ni ejoapı. ¿Qué significan estas tres frases? Hipo y la piola, iba y la ca'a, Hendu cabaluresa. Su significado, la situación está difícil, la situación está muy mal, está fea la situación. Se usa para referirse a la situación económica generalmente. Cuando la situación no está tan favorable, la gente suele utilizar una de estas frases. Hendu cabaluresa. Iba y la ca'a. Hipo y la piola. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el corto video que hemos preparado para ustedes y por supuesto si les ha gustado voy a pedirles para que se suscriban a nuestro canal, por favor, que eso nos ayuda bastante para que podamos seguir haciendo nuestro trabajito. Y voy a pedirles para que compartan también con sus amigos, aquellos amigos que están aprendiendo el guaraní. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.